Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy les venimos a presentar la materia de lógicas para ciencias administrativas. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Listo. Lógica para ciencias administrativas. El docente Luis Guillermo Caro Pineda. Y mi grupo está conformado por José Andrés Herrera, del 51162, Daniela Pacheco Ordóñez, del 51162, Valeria Nicole Roa Flores, del 51161, Ana María Rodríguez Jiménez, del 51161, y mi persona quien les habla, Daniela Salcedo Correa, del 51161. Bueno, mi tema son las proposiciones. Listo. Una proposición es una afirmación con sentido completo y constituye la forma más elemental de la lógica. Las proposiciones brindan información sobre un acontecimiento falsable, es decir, que puede ser falso o verdadero. Ejemplo, la Tierra es plana. Otro ejemplo que podemos dar es 2 es un número par, o sea que es verdadero, 2 sí es un número par. 3 es mayor que 4, es falso. 3 más 5 es mayor que 4, es verdadero. Otro podemos decir que una proposición es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí. A través de enlaces para crear unidades con significado, una proposición propone o afirma algo, independientemente del valor, sea cierto o sea falso. Bueno, tenemos dos tipos de proposición, una proposición simple y una proposición compuesta. La proposición simple son aquellas que expresan un estado de situación en un estado más sencillo, es decir, uniendo un sujeto con un objeto a partir del verbo. Dos ejemplos que tenemos claro aquí es la capital de Rusia es Moscú. Mi nombre es Daniela. Entonces podemos decir que sí o sí es una proposición simple. A diferencia de la proposición compuesta, es que son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, unidas por operadores lógicos. Tenemos dos ejemplos y es, las células son procariotas o eucariotas. Los lectores de este libro son jóvenes o universitarios. Entonces realmente estas son las dos diferencias entre estas proposiciones. Listo, muchas gracias. Entonces los dejo con mi compañera Daniela, que ella les va a hablar sobre los conectores lógicos. Dani, puedes seguir. Daniela. Les iba a decir algo y se me olvidó, pero bueno. Listo, entonces, mi tema son los conectores lógicos. ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí. Viceversa. Como podemos ver en el ejemplo, la luna es de color rojo. Entonces, en este caso es falsa. Esto hace que la proposición sea negativa. O como lo vemos en el ejemplo contrario, que la negación, digamos que es más clara, dice, la luna no es de color rojo. En este caso sería verdadera la negación. ¿Listo? Vamos con conjunción. Entonces, la conjunción es la parte de una oración que enlaza dos proposiciones simples mediante un conectivo que es y. Por ejemplo, hoy es martes y la luna es cuadrada. Entonces, ponemos los conectores que vimos en la primera tabla, dependiendo de cuál sea el conector lógico que queramos usar. ¿Listo? Vamos entonces con la disyunción débil o disyunción inclusiva. Entonces, la disyunción inclusiva está entre dos proposiciones. Es un conector lógico cuyo valor de la verdad resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas y en cierto de cualquier otra forma.
Entonces, por ejemplo, Eliana viajará a Bogotá o Eliana viajará a Bucaramanga. Esto es verdad. Entonces, esto hace que sea una disyunción débil o disyunción inclusiva. Tenemos también la disyunción fuerte o disyunción exclusiva. Esta disyunción una disyunción fuerte cuando el término gramatical sea o lo que lo separa sea una o. Entonces, el valor debe ser falso si ambas proposiciones son falsas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo es el perro es grande o pequeño. El lunes fui o al cine o a la piscina. Entonces, la o es lo que hace que distingamos que es una disyunción exclusiva o fuerte. Listo, vamos con la condicional. Se conectan dos enunciados colocando la palabra sí antes de la condición llamada antecedente y después de la palabra entonces. El consecuente, la proposición compuesta resultante se llama un condicional. Proposición hipotética o implicación, que son uno de los nombres que también tiene este conector. Entonces, un ejemplo. Si traen la pelota, entonces jugamos. Si obtengo 5 en el examen, entonces me felicitarán. Entonces, es condicional a una acción. Listo, vamos con el último, que sería el bicondicional. Es verdadero cuando ambas proporciones P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, ambas son verdades o falsas simultáneamente. De lo contrario, es falso. Ejemplo, me voy de viaje sí y solo sí me gano el bono. Me compro un helado y solo sí me dan mi sabor favorito. Entonces, esto hace que esté condicionado a un resultado externo, digámoslo así. Entonces acá tenemos, en cada ejemplo tenemos el conector relacionado que hace que distingamos si es bicondicional, si es disjuntivo o si es negativo. Entonces, para que podamos entender esto a más profundidad, le voy a dar paso a mi compañera Ana María, que va a hablar de las tablas de verdad. Esto nos ayuda a acoplar toda esta información y a entenderlo mucho mejor. Entonces, te doy la palabra, Ana María. Muy buenos días, mi nombre es Ana María y hoy les voy a hablar un poco sobre las tablas de verdad. Las tablas de verdad fueron desarrolladas por Charles Sanders en el año 1880. Es una estrategia de lógica simple que permite establecer validez de varias propuestas, es decir, que determina las condiciones necesarias para que sea verdadero en un enunciado. Las tablas de verdad muestran el valor verdadero de una proposición compuesta. Para nosotros elaborar una tabla de verdad debemos tener unas proposiciones y unos conectores lógicos, que es lo que nuestras compañeras anteriormente nos explicaron. Ahora, un ejemplo de tablas lógicas es esto. Eso que tenemos acá, que es una P y el conector I y una Q, es una conjunción. Esta preposición que tenemos acá es una P, un conector lógico que es el O, y la Q es una disyunción. Y ese es el entonces, que es la que es una operación entonces que es el condicional. Bueno, escogemos los valores que son las letras, la P y la Q, las ponemos acá, luego ponemos la conjunción, la disyunción y la operación entonces que es el condicional. Bueno, la primera regla que nos dice que para hacer una tabla de verdad, en el primer valor debemos poner dos verdaderas y dos falsas. Y en la segunda debemos poner una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, o sea, como intercalados acá para poder hacer esta tabla de verdad. ¿Qué nos dice la conjunción? Nos dice que el I es verdadero solo cuando las dos son verdaderas. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que cuando las dos son verdaderas, como es en este caso, porque ninguna más hay verdadera, que son estas dos, acá
es verdadero y el resto van a ser falsas. Cuando es una disyunción, el conectivo O es falso solo cuando las dos son falsas. Entonces vamos a buscar acá en eso cuáles las dos son falsas. Entonces acá están las dos falsas, entonces ponemos, quiere decir que son falsas y que el resto son verdaderas. En la operación entonces, el condicional P y Q, entonces P o Q nos dicen que es falso solamente cuando de una verdad se llega a una falsedad. Miramos si de una verdad de acá, o sea que esta es la única verdad, llega a una falsedad. No, entonces eso quiere decir que todas son verdaderas. Hay muchos más ejemplos de tablas de verdad con los conectores, porque hay muchos conectores. Este fue el ejemplo que yo les quise mostrar a ustedes para que se entendiera mejor. Y pues la bibliografía donde saqué que son las tablas de verdad. Muchas gracias por su atención. Chao. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Valery Roa y vamos. Mi tema son los conjuntos. Entonces, a continuación les voy a compartir la pantalla. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es la agrupación, clase o colección de objetos, en su defecto, de elementos que pertenecen y corresponden a la misma categoría o grupo de cosas. Por ejemplo, un conjunto se puede conformar por cosas físicas. Perdón, se me pasó la diapositiva. Por cosas físicas como objetos, frutas, números o letras. Se lleva a cabo por medio de letras mayúsculas y existen dos formas de expresar un conjunto, que es por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando se nombra cada elemento que pertenece a X conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A está conformado por A, E, I, O, U. Por comprensión permite decir con certeza si un conjunto pertenece o no al conjunto. Es decir, el conjunto A, X tales que X pertenece a vocales o X de X que es una vocal. Clasificación de conjuntos. La clasificación de conjuntos se puede clasificar por cantidad de elementos que estos pueden tener, según lo indicado. Tenemos la siguiente clasificación de conjuntos. Un conjunto finito se refiere a un conjunto formado por elementos que se pueden contar en su totalidad. Por ejemplo, el conjunto de los colores del arco iris es finito, debido a que ellos pueden contar o alistar en su totalidad, por ejemplo, violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Aquí, como muestro en el ejemplo, en el conjunto A está conformado por la A, la E, la I, la O y la U. O sea, son cosas que se pueden contar.
El conjunto infinito es un conjunto formado por elementos imposibles de contar o enumerar en su totalidad debido a que nunca terminan o no tienen fin. Por ejemplo, el conjunto de las estrellas del universo o el de los números, porque pues es infinito. Para representar estos conjuntos, solo lo podemos hacer mediante comprensión. Un conjunto unitario es un conjunto formado por un único elemento, por ejemplo, el conjunto de las estrellas de nuestro sistema solar. La única estrella de nuestro sistema solar es precisamente el Sol. Entonces, siempre va a ser nombrado solo por comprensión. El conjunto vacío, como su nombre lo indica, es un conjunto que no tiene elementos porque no existen. Por ejemplo, el conjunto de árboles de monedas. Este tipo de conjuntos también se representan por comprensión. Conjuntos homogéneos. Se refiere a los conjuntos formados por elementos que pertenecen a un mismo tipo o género. Por ejemplo, aquí tenemos el de las monedas de 50 centavos. También puede ser un conjunto de dicha marca de carros, o un conjunto de solo manzanas, o un conjunto de solo peras. En los heterogéneos, a diferencia de los conjuntos homogéneos, estos se caracterizan por sus elementos. Es decir, aquí por lo menos tenemos un conjunto donde vemos relacionados diferentes clases de juguetes, y esto se refiere que solo se puede nombrar por comprensión, porque en este ejemplo, en este caso, sería el conjunto de los juguetes de Samuel, porque no tienen un único elemento. Tenemos los conjuntos equivalentes. Se entiende que un conjunto es equivalente a otro cuando ambos tienen el mismo número o cantidad de elementos. No importa qué tipo sean, sino el número de elementos. Es decir, aquí en el conjunto C tenemos 4 elementos y en el G tenemos 4 elementos. Conjunto universal. Es el conjunto que contiene o incluye a otros conjuntos que mantienen una característica en común. También se les conoce como conjuntos de referencia. Un conjunto universal puede ser infinito o finito. Este conjunto se usa generalmente para poder clasificar otros conjuntos que tengan algo en común. Los conjuntos universales se les representa generalmente con la letra U. Y otra definición de conjunto universal sería que engloba o encierra a otros conjuntos que tengan algo en común, así como podemos ver aquí en la imagen. Y a continuación los dejo con mi compañero José, que es quien va a concluir con el tema de los conjuntos. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de operaciones entre conjuntos. La primera operación que hablaremos será la unión entre conjuntos. La unión entre conjuntos, entre dos conjuntos, si tenemos dos conjuntos predeterminados A y B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Se simboliza con ese símbolo que ven en la pantalla y se lee de esta manera. A unión B es igual a todos los elementos tales que pertenezcan a A o esta B pequeña que ven aquí en la pantalla, que esos elementos pertenezcan a B. Si lo vemos en el diagrama que les muestro en la pantalla ahora, si tenemos dos conjuntos predeterminados, B y C, la unión entre estos dos conjuntos me dará igual a todos los elementos encontrados en B y encontrados en C. Es decir, E, F, G, H y por último I.
Pasando ahora de la unión de conjuntos, entramos en la intersección. La intersección entre conjuntos, entre dos conjuntos, es el conjunto formado por los elementos comunes. Es decir, los elementos que están en los dos conjuntos a la vez, y se simboliza con el signo que ven en la pantalla, que parece una N. Y se lee de esta manera. A intersección B es igual a todos los elementos que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Si lo vemos en el diagrama que les muestro a continuación, si tenemos el mismo conjunto B y el mismo conjunto C, los elementos, la intersección de B y C es igual a G, ya que pertenece a los dos conjuntos al mismo tiempo. Pasando ahora a la diferencia entre conjuntos, hay que tener en claro que si tenemos dos conjuntos, A y B, y sacamos la diferencia de A menos B, el nuevo conjunto es el conjunto formado de los elementos de A que no son elementos de B. Es decir, los elementos que estén en A y que no estén en B. Hay que tener en cuenta que si hacemos después la diferencia entre B menos A, no será lo mismo que la diferencia entre A menos B. Se representa con el símbolo que ven en pantalla y se lee de la siguiente manera. Conjunto de elementos que pertenecen, es el conjunto de elementos conjunto de elementos tales que pertenezcan a A, pero que no pertenezcan a B. Si lo vemos en el diagrama siguiente, la diferencia entre B menos C quiere decir todos los elementos que pertenezcan a B, o sea, E, F, pero que no pertenezcan a C. Es decir, la G, en este caso, no haría parte de este nuevo conjunto. Si seguimos ahora la diferencia simétrica entre conjuntos, la diferencia simétrica entre conjuntos se representa con el símbolo que ven en pantalla, que es la letra delta. Y si tenemos dos conjuntos predeterminados A y B, A delta B es el conjunto de los dos elementos del conjunto total que pertenecen a A o a B, pero que no pertenecen a los dos al mismo tiempo. Y se puede simbolizar de dos maneras, como lo ven en la pantalla. A delta de B es igual a menos B unido con B menos A. ¿Qué quiere decir eso? A menos B serían todos los que contienen en A menos los que están en B. Es decir, y esto se une a todos los elementos de B menos los que están en A. Quiere decir que esta operación nos daría que todos los elementos que están en A con todos los elementos que están en B pasarían a ser parte del nuevo conjunto menos los que hacen parte de los dos al mismo tiempo. Entonces, la otra forma de simbolizarlo es que el A delta de B es igual a los elementos que están en A unión con B, es decir, todo el conjunto, todos los que están en A y todos los que están en B, menos la intersección entre ambos conjuntos, que sería todos los elementos que estarían en la mitad, o sea, que pertenecerían a los dos. Si lo vemos ahora en el diagrama, y tenemos que son todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, pero menos los que pertenecen a los dos a la vez. Es decir, la intersección de la diferencia simétrica de B con C sería E, F, H e I, sin meter la G, ya que pertenece a tanto a B como a C. La última operación de las que les voy a hablar es el complemento de un conjunto. Hay muchas maneras de simbolizarlo, pero podemos usar si tenemos un conjunto A, podemos usar A complemento.
Y esta nos dice que si tenemos un subconjunto de un conjunto universal, el conjunto universal es este cuadrado que ven en pantalla, llamado U, y tenemos un subconjunto que es este conjunto pequeño blanco que ven en la pantalla, que es A. El subcomplemento sería todos los elementos del conjunto universal que no hagan parte del subconjunto A. Es decir, si tenemos el complemento de A, el nuevo conjunto se formaría con todos los elementos que no estén en A, pero que estén dentro del conjunto universal. Si vemos el diagrama, el complemento del subconjunto A serían los elementos que no pertenezcan a él, pero que sí pertenezcan al conjunto universal. Es decir, en este caso serían F, G, H, I. Y con eso ya serían todas las operaciones de las que les iba a hablar. Muchísimas gracias.